Amigos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Hoy es jueves y es jueves de teatro. Bueno, para nosotros al menos de 7 a 8 de la noche no hablamos de otra cosa más que de teatro. Induja, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí más que feliz con nuestra invitada de honor, gustosa. Oye, sí, la verdad es que creo, no voy a hacer un resumen porque temo equivocarme, pero Jimena Saltiel es la cabeza de 1111 Producciones y si algunas obras hemos visto exitosas, buenas, divertidas, que enseñan, que comunican y que todo, pues son las de 1111 Producciones y pues de Jimena Saltiel, pues ella es la cabeza. Muchas gracias. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Muy, muy feliz de encontrarnos con ustedes. Oigan, qué padre. Y hace un ratito que no nos veíamos, ¿no? Un rato ya, pero bueno, qué padre un jueves hablar de teatro. Bueno, no hay mejor plan. Así es. Oye, cuéntanos, 11 años de 11 Producciones. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y la verdad es que 11 años, pues parecieran pocos si lo vemos en el gran esquema como de las empresas enormes, pero la verdad es que para una empresa cultural, 11 años de navegar, de sostener y de seguir creando, pues ha sido un reto y a la vez ha sido muy fácil porque también hemos tenido la gran fortuna de que nuestros proyectos siempre han sido bien recibidos. Entonces, el día del aniversario justo decía esta frase de 11 años se dicen fáciles y como que siempre uno dice, pero han sido muy difíciles. No, la verdad es que no hayan habido complicaciones, pero la realidad del proceso ha sido casi miel sobre hojuelas y muy gozoso y de mucho crecimiento y de mucho éxito y no nada más éxito con los proyectos, sino un éxito también como en el desarrollo personal y emocional y de todo el equipo. No, pues maravilloso, la verdad. Jimena, 30 puestas en escena, más o menos haciendo el cálculo, ¿no? 10 por año, o sea, a ver, vámonos desde el inicio. Surge esto en el 2014. Tú dices, yo quiero hacer, ¿no? Esto en grande. ¿Cómo es que se te dio esa idea? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cómo fue? ¿Sabes que llegué a 11-11 después de un largo camino? O sea, crecí en una familia en contacto con el teatro, más bien más con la danza. Mi madre es productora de danza y maestra de danza con una escuela muy grande de ballet. Entonces yo crecí como bailarina, o sea, mi formación inicial fue como bailarina de ballet. Entonces yo siempre he dicho que casi siento que nací en un teatro, no en el teatro dramático, no en el arte dramático, sino en el teatro inmueble, ¿no? Tras bambalinas, en las butacas, en camerinos. Entonces, creo que mi llegada al teatro más bien fue así, casi que por este destino. Y después de un breve paso por los museos, porque estudié historia del arte, y en los museos como que me descubrí también como gestora y como un poco como project manager y más esta parte de producción. Un día una amiga me dice, oye, fíjate que hay un proyecto bellísimo para infancias que se llama Emilia y su Globo Rojo, que es uno de nuestros proyectos más icónicos. Era un proyecto que tenía una compañía que se llamaba Paletti Títeres y era un proyecto que estaba guardado en una bodega, casi que echándose a perder la escenografía, porque esta compañía se había como desmenuzado y se había quedado el repertorio guardado. Entonces yo veo el video de Emilia y me da esta chispa de, esto hay que rescatarlo, hay que hacer algo con esto, por favor. Y como ya había producido danza, dijo, ¿por qué no empezamos a producir teatro? Y la verdad, sin mucho conocimiento de causa, a ver, siempre fui asidua al teatro, siempre estuve viviendo en un teatro, pero venía más de la danza, hacía coreografía para teatro y diseño de movimiento, pero nunca producción teatral. Entonces, pues así, empíricamente abrí una empresa y no solo tuve que aprender a producir teatro, sino tuve que aprender a ser empresaria, porque son dos retos, ¿no? Y luego tuve que aprender a ser empresaria mamá, ese fue el reto más grande de todos. este, pero sí, entonces abro 11-11 con la ilusión de, primero que nada, como rescatar a Emilia de su globo rojo, y de ahí las cosas empiezan a dar. Por eso se llama 11-11, porque 11-11 como que nos habla de magia, de sincronía, como de este instante en donde las cosas suceden, y para mí eso es una función es un instante mágico donde coincide
lo que pasa en el escenario con lo que pasa en el público y estamos estas almas adentro de un espacio teatro, simplemente creando magia que se diluye en el momento en el que ese instante termina, ¿no? Es como un deseo. Entonces, desde la primera obra que produje, que fue Le Journal, que era una obra para infancias, le ganó a Emilia, porque Emilia era un proyecto grande que tardó en consolidarse. Pero desde el primer proyecto que hicimos con Le Journal, la verdad es que siempre nos ha acompañado la buena estrella y como que las cosas se han dado de verdad con una suerte y una facilidad que me hace sentir muy, muy agradecida con el teatro y con la vida. Oye, pero si revisamos unas cuantitas, pues a mí me suenan como obras de teatro que yo quisiera volver a ver porque las disfruté mucho. El Hilador, Asesinato para dos, Emilia y su Globo Rojo, sin lugar a dudas, Desde Cero, Corazón Gordito, que fue maravillosa también, ¿no? O sea, ¿cómo le has hecho para encontrar el texto adecuado? Y bueno, también la chamba atrás de encontrar al elenco, ¿no? ¿Sabes que el proceso de estos 11 años ha sido un proceso de también ir descubriendo no nada más nuestra o mi manera de producir, sino también como la identidad de lo que producimos o de lo que queremos generar con el teatro? Entonces, primero, cuando empecé a producir, veía yo la producción más como una labor menos creativa, o sea, una labor más como resolutiva, ¿no? Operativa al 100%. Conforme fue pasando el tiempo, me fui descubriendo como productora creativa y entendiendo que la producción, y es algo que ahora me fascina dar en talleres y como correr la voz, que la producción es parte de la creación escénica y es donde se detona mucho de la creación escénica, ¿no? Entonces, empecé haciendo proyectos que a veces no se encontraban en 11-11 por azares del destino, y nos fuimos moviendo hacia proyectos que más bien nosotros dijimos no. Queremos encontrar los textos y partir del texto para crear un proyecto en 360 grados que tengamos un poco más de las riendas de todos los aspectos para poderlo hacer muy congruente y viable y sostenible. Entonces, también ha ido cambiando nuestra manera de producir, ¿no? También al principio estábamos más en un proceso de descubrir la mecánica de la producción como tal, y después fuimos encontrando nuestra voz y nuestra identidad y como nuestras misiones y valores que vemos en el teatro. Fue un proceso, porque ha sido, al final 11 años no deja de ser una empresa joven, ¿no? Yo tenía 30 cuando iniciamos, y pues de los 30 a los 40 también una va buscando otras preocupaciones, la vida cambia, ¿no? Entonces siempre he respondido un poco a eso, o sea, no quiero decir una evolución, porque pues evolución para dónde, sino más como un crecimiento, ¿no? Un desarrollo y una búsqueda que hoy creo que llegan a un punto donde nada está escrito, pero por lo menos sabemos los rumbos o la identidad que tiene esta empresa y hacia dónde queremos seguir creciendo. Hace rato mencionaste 11-11, números. De repente uno podría decir, el 11-11 en la cuestión holística, podemos encontrar la magia, podemos encontrar esa sincronización de efecto, de cosas. ¿Tuvo que ver eso para que pusieras 11-11 a la compañía? Bueno, a la... Sí, claro, sí, claro. O sea, además, es la casualidad es que me gustaba mucho el 11-11 y luego me terminé casando un 11 del 11 del 11. Entonces, sí, o sea, el 11-11 ha marcado mi vida, ¿no? La numerología está contigo. Y de verdad que sí, o sea, creo en la magia, no soy creo que soy bastante práctica en algunas cosas y como empírica, pero la realidad es que sí creo en el poder de la como convergencia o del el trabajo en equipo. Me acuerdo cuando era más joven, una de las cosas que me fascinaban de ir a ver, por ejemplo, una orquesta sinfónica en vivo, se me salían las lágrimas porque con lo que conectaba era qué maravilla la belleza que podemos ser los seres humanos trabajando juntas y juntos. Eso me emocionaba mucho, como el acto colectivo que es la música clásica, ¿no? Bueno, la música en general, o las artes escénicas, o la danza, que son obras
de arte colectivas. Y eso me encanta, como esta coincidencia de unirnos a crear algo bello, me parece realmente mágico. Entonces sí, siempre he creído en esa parte de la coincidencia y la precisión y la sincronía. Qué locura, ¿no? Está genial. Juntas. Acabas de mencionar también otra palabra, juntas. Es decir, muchas mujeres. Hay muchas mujeres que han pasado aquí. ¿Por qué? Porque eres mujer, porque quieres levantar a la mujer, pero no hemos quitado a los hombres. También tenemos hombres, también hemos visto que hay hombres. ¿Por qué justamente ayudar a esas mujeres? Platícame, ¿cómo ves a la mujer en el teatro? Fue parte de mi propio proceso también. O sea, inicialmente el primer grupo, el primer equipo de producción de 11-11 fuimos 4 mujeres. Y después cuando empezamos como a crecer y a pedir currículums y así, pues siempre nos íbamos por los currículums y los perfiles de mujeres, pero sin una como autoconciencia de ello. Era simplemente una cosa como de verdad escoger a la mejor candidata. Y conforme fuimos creciendo como empresa, nos fuimos topando un poco, no topando, dando cuenta de que había cierto escepticismo en cuanto a nuestro trabajo como equipo de producción de puras mujeres. Veíamos que las plantas técnicas de los teatros hace 11 años eran casi exclusivamente formadas por hombres, los grandes productores de la generación que me antecede, y no me refiero a una generación de edad, sino como de temporalidad de cartelera, pues muy pocas mujeres productoras, ¿no? Bueno, o sea, Tina Galindo, por supuesto, Fela Fábregas, ¿no? Claro, pero como pocas mujeres en esta como década previa o incluso 20 años previos. Y mi generación al revés, darme cuenta que mi generación éramos muchas productoras, pero que seguía habiendo o sea, que estábamos en un momento de paradigma y de cambio. Entonces, cuando nos percatamos de ello, lo hicimos una de nuestras principales banderas, es decir, ok, hay un gran talento de las mujeres para la producción, quienes están destacando y nos llegan currículums y currículums y currículums son las mujeres, pero no hay tantas mujeres, entonces empujémoslas. O sea, y ahí fue donde todo cobró sentido, porque de verdad empezamos por los equipos de producción y poco a poco me he movido hacia directoras, dramaturgas, escenografía, iluminación, ¿no? Y hay que buscarle en algunos ámbitos, hay que salir a buscar o como que ver mejor. A veces no es las primeras 3 personas que se te ocurren, pero la cuarta tal vez sí. Y no es que no haya, no es que no haya mujeres en todas las áreas de la creación escénica, simplemente a veces hay menos porque los tiempos han ido cambiando. Entonces, hemos hecho el esfuerzo realmente de rascarle y buscarlas y traerlas para acá, ¿no? Traerlas para acá. Y ha sido muy, muy, muy dichoso porque además trabajamos muy bien juntas, muy bien. Y han pasado tantas chicas por las filas de 11-11 que han volado y han crecido y ahora impactan otros círculos, que ese es mi mayor orgullo, ese es mi más grande éxito, sin duda. Que las impulse. Oye, dijiste otros círculos. En el caso de 11-11, ¿seguirá en el teatro? ¿No vas a ir a la tele, a alguna otra cosa? A la danza. Bueno, la danza está en mi corazón y como que siempre tengo un piecito ahí. De hecho, las producciones en las que soy más parte como del proceso creativo, se puede ver un poco de mi influencia creciendo viendo ballets o musicales, ¿no? O sea, yo crecí en el mundo de los ballets clásicos y de los musicales, del teatro musical. Entonces, por ejemplo, el Hilador tiene un poquito esa factura que también viene compartida con Paula, ¿no? Pero cuando me involucro en la producción sí tiene ese dejo, de esa influencia como de donde crecí. Pero fíjate que no, siempre desde que fundamos 11-11 hicimos una especie de como depuración y dijimos, creemos que nos podemos especializar en esto, ¿no? El cine para mí es como otro planeta. Hago cosas de cine a título personal como coordinadora de intimidad. Eso nos da para otra plática muy amplia. Que también llegó a mí así, lo trajo el viento, ¿no? La coordinación de intimidad la trajo el viento a mi vida. Es un mundo increíble, pero fue la primera vez que yo me enfrenté al mundo audiovisual y la verdad es que soy una enamorada del teatro. Me fascinó estar en un set y se me hace interesantísimo, pero esta cosa de el espectáculo en vivo
es que eso es lo mío, ¿no? Me he movido un poco ahora al teatro musical en los últimos años. Hubo años donde dije, yo jamás voy a producir un musical y ahora tengo 2, ¿no? O sea, y no con 11-11, sino también en mi trabajo como independiente a la empresa. Trabajo en cosas como conciertos y algunas otras cosas ahí en producción, y mucho trabajo con infancias, como proyectos que tal vez no son escénicos, pero que tienen que ver con arte e infancias, que curiosamente, viniendo de 11-11 y luego siendo mamá, ha sido un área en la que literal, o sea, todos los días me doy cuenta de el gran trabajo todavía que tenemos como industria en general con las infancias, desde banquitos en los baños de los teatros hasta cambiadores, ¿eh? O sea, tan práctico. Deja todo el contenido de la obra. No, no, no. ¿Desde dónde estacionamos una carriola en un teatro? Claro, claro. Entonces, Definitivamente. por ahí. Ojo clínico. ¿Cómo es que tienes ese ojo clínico? ¿Cómo lo has desarrollado? Si bien ya estuviste en teatro desde pequeña, ¿cómo logras el tip? Dales el tip a las nuevas generaciones, porque nuestros teatros, ¿no? Tenemos muchas obras diario, ¿no? Pero a veces vemos escenarios solos. Y si hay público, porque sí tenemos público. Yeah. ¿Qué le podrías decir a esas nuevas productoras, a esas nuevas directoras, directores que van empezando? ¿Por dónde irse? ¿Cómo tener ese ojo clínico para lograr lo que tú has logrado, Jimena? Que es mucho. Ay, es que es complejo. Fíjate que para mí todo empieza con la obra en papel, o sea, sobre todo en años recientes, ¿no? O con una idea. O sea, la verdad es que creo que yo hago teatro porque me gusta estar en la butaca. Entonces, si a la hora de leer un libreto es algo que rápidamente imagino y que me emociona desde el libreto, esa es como la primera chispa, ¿no? Creo que primero me pongo en el lugar del espectador. Es una cosa que siento que hago muy seguido, muy seguido. Y creo que cuido mis proyectos desde el lugar del espectador. O sea, ¿qué me pasa a mí como espectadora? Más allá de lo que estamos tratando de decir, el mensaje. No, no, ¿qué me pasa a mí en sala desde que entro? ¿Qué pasa si hay música, si no hay música? ¿Cómo me acompaña, por ejemplo, la música, un aplauso? Entonces, pero todo pensado desde la butaca. Entonces, creo que esa es una de las cosas o sea, no es tanto un ojo clínico, sino un gusto porque el proyecto que llegue a mis manos primero me emocione a mí. No, y soy muy fácil de emocionar, la verdad. O sea, soy la mejor público del mundo. O sea, si me llevas a una obra donde hay que llorar, lloro comprometidamente. Y si tengo que ir a reír, río como palera. O sea, soy muy fácil como espectadora. Y creo que de ahí viene, que eso sí ha sido una cosa que ha sido un proceso de aprendizaje, que es como la congruencia interna de los proyectos. Creo que ahí es donde está lo que hoy podría ver como una expertise o como una especie, donde veo mi experiencia desarrollada en estos 10 años, que el día 1 era cero, nunca había producido teatro, no tenía idea, fue una cosa, y cada proyecto me impone como si fuera el primero, pero una congruencia interna, o sea, de este proyecto, a qué teatro tiene que ir, a qué público va, qué va a comunicar, cómo se tiene que ver y que todo eso, o sea, la magia está en la alquimia, ¿no? En realidad como un buen texto, qué necesita el elenco, dónde está el énfasis, cuánto puede costar el boleto. Creo que ahí está la producción creativa, que todo eso, el 100% del hecho teatral, creo que influye en el éxito o no me gusta hablar de fracaso porque como que no creo tanto en los fracasos, ¿no? Sino en los procesos de aprendizaje. No, y he fracasado un montón de veces. O sea, la verdad es que no hubiera llegado a 11-11 si no hubiera fracasado de alguna manera, no fracasado, pero cambiado de opinión muchas veces sobre mi carrera en la vida, ¿no? 11-11 fue como mi cuarta profesión. ¡Ay, Dios santo! Sí. Nos dices eso, para los jóvenes que de repente no saben qué estudiar, no saben por dónde irse, tú eres la esperanza. No, de verdad, o sea, yo sabía que quería hacer algo de artes. Fui bailarina de ballet hasta mis 23, muy comprometida. Tuve un breve paso por el teatro musical, pero la cantada no era lo mío. Después decidí dejar de bailar, decidí que no era lo mío y me fui a la historia del arte
hice investigación sobre vírgenes apocalípticas, o sea, sí, trabajé en museos, en el Palacio de Bellas Artes, y un momento en donde decidí que los museos eran una casa que me fascinó, habité y fui muy feliz ahí, muy feliz, pero extrañaba el teatro, extrañaba el teatro. Oye, Y así llegué a producir teatro, pero te digo, no fracasando, sino cambiando de ruta. oye, Jimena, ¿qué viene para 11-11 los siguientes 11 años? Ay, Dios quiera. Este, mira, creo que una de las cosas más importantes es reafirmar como nuestras líneas de trabajo que se han ido consolidando y delineando en estos años. O sea, primero, todo el trabajo para infancias es una de mis prioridades. Curiosamente, es el teatro que, a mi parecer, más se tarda en crearse. Es como el que tiene un proceso de maduración un poco más lento. O sea, hago menos proyectos de infancias, aunque mucha de mi energía está ahí, ¿no? Entonces, seguir trabajando por las infancias. Dramaturgia nacional es otro de nuestros ejes que a desarrollar. Hemos traído proyectos de fuera, pero porque hay temas ahí que nos han llamado la atención, pero la realidad es que ahora más que nunca tengo un compromiso porque el texto sea, por lo menos que el texto, que es lo que detona todo, sea de dramaturgia nacional, y si es de dramaturgia femenina, mejor. Ojalá, ¿no? No, ahí sí el texto manda, pero la verdad es que sí buscamos mucho más las voces femeninas. Y ese es el otro eje, seguir trabajando por ampliar el campo de acción de las mujeres en el arte escénico, y así mi sueño es lograr tener un grandísimo directorio de creadoras escénicas en todas las áreas de producciones, y de hecho siento que soy como una agencia ahora de personal de producción. Me hablan muchísimo, oye, ¿me recomiendas a una chica para algo? Y así gestiono. Gente que tal vez no ha trabajado conmigo, pero que entrevisté alguna vez, paso su currículum, no tienen ni idea cuánta gente pasa por aquí. Entonces creo que esas son las tres líneas en cuanto a como curaduría se refiere. Y la cuarta, como te decía, es el público. O sea, seguir de verdad pensando en el público, porque me gusta hacer obras, no sé cómo llamarle, estaba buscando el adjetivo calificativo, porque lo que me viene a la cabeza es como lindas. Obras que el contenido puede ser fuerte o confrontativo, pero que son obras que te dejan ay, ¿no? Y tal vez vinimos a llorar y tal vez nos destruyó un ratito la obra, pero al final siempre hay ay, la pasé bien, ¿no? O me reía a carcajadas. Ahora estoy muy inclinada a la comedia. Creo que el gozo y el reír en la vida es importantísimo. Entonces, por ahí eso es lo que viene para 11-11. Y producir, fíjate, curiosamente es producir cada vez menos en cuanto a cantidad, pero más en cuanto a la duración de los proyectos, la vida de los proyectos. Digo, les damos muchísimo aliento a los proyectos, la verdad. O sea, casi todos tienen más de 3 temporadas, pero aún más. O sea, decir, agarrar un proyecto y poderme abocar a él 3 años, no saben la dicha que es, porque aprendo. Puedo analizar, puedo estudiar, puedo observar el comportamiento de la taquilla, puedo jugar con la difusión. En cambio, cuando son 12 semanas, uno sobrevive, ¿no? Cruzas de un lado al otro de la alberca y no te preocupaste si te salió bonita la mariposa o ¿no? Cruzas. Entonces, sí, como tratar de producir menos en cantidad, pero más, no en calidad, porque siempre estamos muy comprometidas con la calidad, pero sí como con el poder volcarnos al 100% sobre un proyecto. Ahorita tengo 3 en cartelera y me enloquezco. O sea, de verdad, son como 3 hijos que demandan mi atención al mismo tiempo y entonces les toca un cachito a cada uno. Oye, Jimena, pues qué maravilla poder saber que llegaste a 11 años, que lo haces bien, que has tenido éxito, mucho éxito. Hay obras que sin duda van a pasar los años y seguiremos recordando y estuvieron de tu mano. Y eso creo que es maravilloso. Ese es mi mayor regalo, la verdad. Que siempre he dicho que para mí el teatro no acaba con el aplauso final, sino empieza. O sea, cuando realmente hacemos bien
nuestro trabajo es cuando el público sale de la sala y se lleva algo. Sin duda. Y ese algo puede ser un mejor humor a veces, ¿no? A veces lo que uno se lleva es un buen rato y un poco menos de estrés, o un mensaje, una reflexión, una plática en el coche, lo que sea, pero que la experiencia no acabe en la puerta del teatro, sino que los acompañe un ratito, unas horas, unos días o una vida. Jimena, pues muchísimas gracias. La verdad, mis respetos para tu chamba y aquí seguimos hablando de teatro los jueves. Ay, los quiero mucho. Muchas gracias por la invitación. Oh, un gustazo. Espero verlos en el teatro. Los esperamos. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Que tengas Un abrazo. Gracias. Bye, cuídate. Bye.